Capítulo 38. Lo que el viento se llevó. Scarlett asistía a todo esto. Lo vivía, siempre pensando con terror en el día siguiente. Sabía que ella y su marido figuraban en las listas negras de los Yankees a causa de Tony y que corrían el peligro de que el desastre se abatiera sobre sus cabezas y de un momento a otro. Y sin embargo, ahora menos que nunca podía dejar que la despojaran del fruto de sus esfuerzos. Esperaba un hijo. La cerrería comenzaba precisamente a dar rendimiento. Aún tenía que preocuparse del mantenimiento de Tara hasta el otoño, hasta la próxima cosecha del algodón. Y si lo perdía todo, y si tenía que volver a empezar con las pobres armas de que disponía, para defenderse contra un mundo que se había vuelto loco. Si había que entablar nuevo combate contra los Yankees y contra todo lo que representaban, poniendo en juego sus ojos verdes, sus labios rojos, toda la energía de su cerebro. Devorada por la angustia, creía preferible matarse antes que pasar otra vez por lo que había pasado. En medio de las ruinas y del caos reinante en aquella primavera de 1866, Scarlett consagró toda su energía a aumentar el rendimiento de la cerrería. Había dinero en Atlanta. La ola de reconstrucción le proporcionaba la ocasión con que tanto había soñado y sabía que podría ganar dinero si no la metían en la cárcel. Para conservar su libertad no tenía más remedio que poner punto en boca, doblar el espinazo bajo los insultos, soportar las injusticias y evitar disgustar a cualquiera, blanco o negro, que pudiera perjudicarla. Por mucho que detestara a los libertos, por más que sintiera un escalofrío de cólera cada vez que, al cruzarse con alguno de esos negros insolentes, le oía bromear o reír, nunca le dirigiría una mirada despreciativa. Por más que odiara a los Carterbaggers y a los Scalawags, que tan rápidamente hacían fortuna, mientras le costaba tanto a ella. Jamás dejaría escapar la menor observación descortés sobre ellos. Nadie en Atlanta sentía más repulsión que ella por los Yankees, ya que la sola vista de un uniforme azul la enloquecía de rabia. Pero hasta en la intimidad se guardaba bien de hablar nada sobre ellos. Yo no seré tan tonta como los otros, se decía con aire sombrío. Que los demás pierden el tiempo lamentándose sobre el buen tiempo pasado y sobre los hombres que ya no han de volver. Que los demás despotriquen a sus anchas contra el dominio de los Yankees. Que lloren porque se les aleja de las urnas. Que vayan a la cárcel por haber hablado a tontas y a locas. Que se les ahorque por formar parte del Ku Klux Klan. Entre paréntesis, este nombre inspiraba casi tanto terror a Scarlett como a los negros. Se cierra paréntesis. Que las demás mujeres estén orgullosas de ver a sus maridos inscritos en sus filas. Se abre paréntesis. Gracias a Dios, Frank no se ha mezclado nunca en estas historias. Se cierra paréntesis. Sí, que los demás se acaloren, fulminen y tramen conspiraciones a su gusto. No por ello se puede cambiar el estado de cosas y, además, ¿para qué sirve tanto apego al pasado cuando el presente es tan angustiador y el porvenir tan incierto? ¿A qué vienen esos cuentos del voto cuando lo primero es conseguir el pan y tener un techo y no ir a la cárcel? Oh, Dios mío, que no me ocurra ninguna complicación de aquí a junio. Solo hasta junio. Scarlett sabía que entonces tendría que encerrarte en casa de tía Pitipat hasta el nacimiento de su hijo. Se le reprochaba ya que se presentara en público en el estado en que se encontraba. Ninguna mujer distinguida salía cuando estaba embarazada. Frank y Pitipat se suplicaban que les ahorrara esta nueva vergüenza y ella les había prometido que dejaría de trabajar en junio. Solo hasta junio. En junio la cerrería iría ya lo bastante bien para no requerir su presencia.
en junio, ya tendría el dinero suficiente para contemplar los acontecimientos con más confianza. Pero tenía todavía tantas cosas que hacer y disponía de tan poco tiempo. Hubiera querido que los días fueran más largos y se pasaba contando febrilmente los minutos. Hacía falta a toda costa ganar dinero, aún más dinero. A fuerza de acosar a Frank había acabado por hacerle salir un poco de su timidez. Había obtenido el pago de algunas facturas y el almacén producía algo más. Sin embargo, Scarlett contaba con la cerrería fundamentalmente. En aquel tiempo, Atlanta era como un árbol gigante al que se hubiera cortado el tronco a ras del suelo, pero que hubiera vuelto a crecer con más vigor. Los contratistas de obras no daban abasto a su clientela. Los precios de la madera, del ladrillo y de las piedras de sillería subían y la cerrería funcionaba de la mañana a la tarde sin descanso. Scarlett pasaba en la cerrería parte de la jornada. Lo vigilaba todo y, persuadida de que la robaban, se esforzaba en poner coto a este estado de cosas. Pero de todos modos pasaba la mayor parte del tiempo en la ciudad visitando a los contratistas y a los carpinteros. A cada uno le dirigía una palabra amable y no se despedía de ellos hasta haber obtenido un encargo o la promesa de comprarle a ella la madera. No tardó en hacerse una figura célebre en las calles de Atlanta. Arropada en su capa, con sus delicadas manos enguantadas cruzadas sobre las rodillas, pasaba en su carruaje al lado del viejo Pedro, muy digno y muy poco a gusto con su papel. Tía Pitipat había confeccionado a su sobrina una linda manteleta verde para disimular su embarazo y un sombrero del mismo color para recordar el de sus ojos. Este atuendo le sentaba a las mil maravillas y se lo ponía siempre que iba a ver a sus clientes. Con una ligera capa de rojo en las mejillas y un sutil perfume de agua de colonia a su alrededor, ofrecía a ella una imagen deliciosa mientras no se veía obligada a descender del coche pie a tierra. La mayor parte de las veces le bastaba con una sonrisa o un pequeño gesto amistoso para que los hombres se acercaran a su coche, y a veces se veía incluso a algunos que permanecían bajo la lluvia discutiendo con ella de negocios. No era ella la única que había entrevisto la posibilidad de ganar dinero con los materiales de construcción, pero no temía a sus contrincantes. Se daba cuenta, con legítimo orgullo, que valía más que cualquiera de ellos. Era digna hija de Gerald y las circunstancias no hacían más que agudizar el sentido comercial que había heredado de su padre. Al principio los otros comerciantes en madera se habían reído de buena gana pensando que una mujer pudiera meterse en negocios, pero ahora ya no les hacía tanta gracia. Cada vez que veían a Scarlett renegaban entre dientes. El hecho de que fuera una mujer era frecuentemente un tanto a su favor, y además ella sabía aparentar que se encontraba desamparada. Ponía tal aire implorante que todos le tenían algo de lástima. Acertaba sin la menor dificultad a engañar a las personas sobre su verdadero carácter. Se la tomaba sin esfuerzo por una mujer valerosa pero tímida, obligada por las circunstancias a ejercer un desagradable oficio, por una pobre mujer indefensa que se moriría probablemente de hambre si sus clientes no le comprasen la madera. Sin embargo, cuando el género mujer de mundo no daba los resultados previstos, se convertía rápidamente en mujer de negocios y no dudaba en vender hasta perdiendo, con tal de procurarse un nuevo cliente. Tampoco le repugnaba vender una partida de madera de mala calidad al mismo precio que otra de calidad superior, cuando estaba segura de que no se le descubriría la trampa y no tenía el menor escrúpulo en poner por los suelos a sus competidores. Fingiendo una gran repugnancia en revelar la triste verdad, suspiraba y declaraba a sus futuros clientes que la madera de los otros comerciantes no solamente era mucho más cara, sino que estaba húmeda,
llena de nudos, que era en definitiva de una calidad deplorable. La primera vez que Scarlett dijo una mentira de tal especie se sintió un tiempo desconcertada y culpable. Desconcertada por la espontaneidad y naturalidad con que había mentido. Culpable al pensar de repente que hubiera dicho mamá de todo esto. Lo que hubiera dicho Elena de su hija, que recurría a sistemas poco leales, no era difícil averiguarlo. Acongojada e incrédula, le habría dicho unas cuantas cosas que le hubieran llegado a lo hondo. Bajo una apariencia afectuosa, le habría hablado del honor, de la honradez, de la lealtad y de los deberes para con el prójimo. De momento, Scarlett tembló, evocando el rostro de su madre. Después la imagen se difuminó, se borró bajo el efecto de esa brutalidad sin escrúpulos y de esa avidez que se habían desarrollado en ella como una segunda naturaleza en la trágica época de Tara. Así, Scarlett franqueó la nueva etapa como había franqueado las otras, suspirando de un modo que no hubiera probado Elena, encogiéndose de hombros y repitiéndose su infalible fórmula. Ya pensaré más tarde en esto. Ya nunca volvió a asociar el recuerdo de Elena a sus operaciones comerciales. Nunca volvió a sentir remordimiento al emplear medios desleales para quitar clientes a los otros comerciantes en maderas. Por lo demás, sabía que no tenía nada que temer de estas mentiras. El caballeroso carácter de los sudistas le servía de garantía. En el sur, una mujer de mundo podía decir lo que le venía en gana de un hombre, mientras que un hombre que se respetase no podía decir nada de una mujer y mucho menos llamarla mentirosa. No les quedaba pues a los otros comerciantes más que echar pestes interiormente contra Scarlett y declarar en voz bien alta en su casa que pagarían cualquier cosa porque la señora Kennedy fuera un hombre nada más que 5 minutos. Un blanco de origen humilde que poseía una cerrería junto a la carretera de Decatur trató de combatir a Scarlett con sus propias armas y declaró abiertamente que la joven era una mentirosa y una sinvergüenza. Pero le salió mal la jugada. Todo el mundo quedó horrorizado viendo que un blanco se atrevía a decir tales monstruosidades de una señora de buena familia, aunque se comportara de modo tan poco femenino. Scarlett no respondió a aquellas acusaciones, permaneció muy digna y poquito a poco desplegó todos sus esfuerzos para quitarle a aquel hombre la clientela. Ofreció mejores precios que los suyos y, doliéndole en su fuero interno, entregó madera de tan buena calidad para probar su probidad comercial que no tardó en arruinar al desgraciado. Entonces, con gran escándalo de Frank, le impuso una serie de condiciones y le compró la cerrería. Una vez en posesión de esta segunda cerrería, tuvo que resolver el delicado problema de encontrar un hombre de confianza que la dirigiera. No quería oír hablar de otro señor Johnson. Sabía bien que a despecho de toda vigilancia seguía vendiéndole su madera a escondidas, pero pensó que no obstante no le sería muy dificultoso encontrar a la persona que deseaba. ¿No era todo el mundo pobre como Job? ¿No estaban llenas las calles de parados, algunos de los cuales habían nadado antaño en la abundancia? No pasaba día sin que Frank diera limosna a algún exsoldado muerto de hambre o que Petey y Cookie no dieran de comer a algún mendigo andrajoso. Sin embargo, Scarlett, por alguna razón que no acertaba a comprender, no pensaba dirigirse a esta clase de gente. No quiero hombres que lleven un año parados y aún no han encontrado nada, se decía. Si no han sabido arreglárselas solos, es mal síntoma y además tienen un aire tan famélico. No me gusta esta gente. Lo que me hace falta es alguien inteligente y enérgico como René, o como Tommy Welborn, o como Kefis Whiting, o hasta uno de esos muchachos Simmons. En una palabra, cualquiera de este temple.
No tienen ese aire derrotado que tenían los soldados al día siguiente de la rendición. Ellos al menos tienen aspecto de querer conseguir un montón de cosas. Pero una sorpresa aguardaba a Scarlett. Los Simmons, que acababan de montar una fábrica de ladrillos, y Kels Whiting, que se dedicaba a vender una loción capilar preparada por su madre, sonrieron cortésmente, le dieron las gracias y no aceptaron su ofrecimiento. Lo mismo le ocurrió con una docena de hombres. Ya desesperada, aumentó el salario que pensaba ofrecer, pero tampoco tuvo éxito. Uno de los sobrinos de la señora Merriweather le indicó con cierta impertinencia que si había de guiar una carreta, prefería guiar la suya y depender de sí mismo mejor que de Scarlett. Una tarde, Scarlett mandó parar el coche junto a la carretilla de René Picard y se dirigió a este último, que conducía a casa de su amigo Tommy Welborn. Oiga René, ¿por qué no viene a trabajar conmigo? Reconozca que es más digno dirigir una cerrería que dedicarse a vender pasteles por las calles. Yo en su lugar me moriría de vergüenza. ¿Morirme de vergüenza? No sé ya lo que es la vergüenza, contestó René sonriendo. ¿Ya puede hablarme usted de dignidad? Me quedo tan fresco. Mientras la guerra no me hizo tan libre como los negros, llevaba una vida llena de dignidad. Ahora esto se ha acabado. No voy a sofocarme por tan poca cosa. Me gusta el carrito. Me gusta mi mula. Yo quiero mucho a esos yanquis que me compran los pasteles de mi suegra. No, querida Scarlett, me voy a convertir en el rey de los pasteles. Es mi sino y sigo mi estrella como Napoleón. Con el extremo de su fusta dibujó un arabesco dramático. Pero usted no ha nacido para vender pasteles, lo mismo que Tommy no lo ha hecho para discutir con una retahíla de albañiles irlandeses. Lo que yo hago es más. Así que usted sí que había nacido para dirigir una cerrería, ¿eh? Le interrumpió Tony con un marcado pliegue de amargura en las comisuras de los labios. Sí, estoy viendo desde aquí a la pequeña Scarlett aprendiéndose la lección en las rodillas de su madre. No vendas nunca madera buena si puedes vender la mala a mejor precio. René se desternillaba de risa oyendo aquello. Sus ojillos de mono chispearon de malicia. Dio a Tommy un codazo de asentimiento. ¿No sabe usted ser más educado?, replicó Scarlett en un tono seco, porque no veía por ninguna parte la gracia de la broma de Tony. Naturalmente que yo no había nacido para dirigir una cerrería. Conste que no he querido ofenderla. De todos modos, es un hecho que se encuentra usted al frente de una cerrería y no lo hace del todo mal. En todo caso, por lo que veo a mi alrededor, nadie hace de momento aquello a que estaba destinado y hay que abrirse camino como sea. ¿Por qué no pone usted a uno de esos carpetbaggers que son tan listos, Scarlett? Ya sabe usted que hay de sobra. No quiero un carpetbagger. Los carpetbaggers no trabajan y arramblan con todo lo que tienen a mano. Si fuera verdad que valen nada más que un poquito, se estarían guapamente en su casa y no vendrían aquí a despojarnos a nosotros. Lo que yo quiero es un hombre dispuesto que pertenezca a un medio conveniente, alguien inteligente, honrado, enérgico y... No exige usted mucho, pero no creo que encuentre a ese pájaro tan raro con el sueldo que ofrece. Mire, aparte de los mutilados, todos los tipos que le convendrían se han colocado. Sin duda no han nacido para los puestos que ocupan, pero esto no tiene demasiada importancia. Se han creado una situación y preferirían conservarla seguramente a trabajar con una señora. No será tan difícil encontrarlos cuando están a dos velas. Tal vez, pero siempre tienen su orgullo, no crea. Orgullo. Es gracioso eso del orgullo sobre todo, contestó Scarlett con malicia. Los dos hombres emitieron una risa un poco forzada
y Scarlett tuvo la impresión de que se acercaban uno al otro para manifestar su común desaprobación. Lo que Tommy acababa de decir era cierto, pensó, pasando revista a todos los hombres a los que había ofrecido o se proponía ofrecer la dirección de la serrería. Todos tenían un empleo, todos lo pasaban muy mal, mucho peor que lo habían pasado nunca antes de la guerra. Sin duda no hacían lo que les gustaba o lo que era menos desagradable, pero hacían algo. Eran demasiado duros los tiempos para permitirse el lujo de elegir la profesión, y si lloraban sus esperanzas perdidas, si echaban de menos la vida fácil de otros tiempos, nadie se daba cuenta. Estaban de nuevo en guerra, una guerra más ruda que la otra. Tenían sed de vivir, estaban animados del mismo ardor que durante la guerra, cuando su vida no había sido aún partida en dos. Scarlett, dijo Tommy con aire forzado, me es muy desagradable pedirle un favor, sobre todo después de haberle dicho algunas cosas poco galantes, pero me arriesgo de todos modos. Además, puede que le sea de utilidad. A mi cuñado, Hugh Elsing, no le va demasiado bien su negocio de combustibles. Fuera de los Yankees, todo el mundo se proporciona por sí mismo la pequeña cantidad de combustible que necesita. Me consta además que no anda bien en casa de los Elsing. Y, bueno, yo les ayudo con lo que puedo, pero ya comprenderá usted, tengo a mi mujer y además he de sostener a mi madre y a mis 2 hermanas que viven en Esparta. Hugh puede ser el hombre que usted busca. Ya sabe usted que pertenece a una buena familia y que es honrado a carta cabal. Pero Hugh no debe ser muy listo, si no, ya habría sabido arreglárselas. Tommy se encogió de hombros. ¿Tiene usted un modo de considerar las cosas, Scarlett?, respondió. Usted imagina que Hugh es un hombre acabado y sin embargo podría usted hacer peor elección. Me da la impresión de que su honradez y sus buenos deseos compensarían sobradamente su falta de sentido práctico. Scarlett no contestó por miedo a parecer grosera. Ella no conocía casi ninguna, por no decir ninguna, cualidad que pudiera compararse al sentido práctico. Después de haber corrido toda la ciudad y rechazado las demandas de muchos carpetbaggers deseosos de obtener la dirección de la serrería, acabó por dar la razón a Tommy y se dirigió a Hugh Elsing. Durante la guerra se había mostrado como un oficial lleno de valor y de recursos, pero 2 graves heridas y 4 años de campaña parecían haberle desposeído de toda energía. Tenía precisamente el aspecto de hombre alicaído que tanto desagradaba a Scarlett, y en modo alguno era el sujeto que había esperado encontrar. Es idiota, se decía. No entiende nada de negocios y apostaría que ni sabe sumar. Pero en fin, es honrado y por lo menos no me robará. En aquel tiempo Scarlett se preocupaba poco, sin embargo, de la honradez, pero cuando menos importancia le daba en sí misma, más la deseaba en el prójimo. Qué lástima que Johnny Gallagher esté ligado por un contrato a Tommy Welborn, pensaba. Es exactamente el tipo de hombre que me haría falta. Duro con la gente, astuto como un zorro, y estoy segura de que si le pagara bien, no trataría de robarme. Nos entendemos muy bien los dos y podríamos hacer buenos negocios juntos. Cuando el hotel esté terminado, tal vez venga a mi casa. Mientras tanto, no tendré otro remedio que contentarme con Hugh y con Johnson. Si confío la nueva serrería a Hugh y dejo la vieja a Johnson, podré ocuparme de la venta en la ciudad. Hasta que me haga con Johnny, habré de tolerar a Johnson. Si al menos no fuera un ladrón, me parece que voy a construir un almacén de maderas en la mitad del terreno que me dejó Carlos.
Si Frank no fuera tan quisquilloso, podría yo también construir un café en la otra mitad. No importa que diga lo que quiera, tan pronto tenga bastante dinero, construiré el café. Pero, qué puntilloso es este Frank. Ay, señor, ¿por qué habré elegido este momento para tener un hijo? Dentro de poco no podré ni salir. Ay, Dios mío, si al menos no estuviera encinta. Si siquiera estos yanquis quisieran seguir dejándome tranquila. Sí. Había tantos síes en la vida. Nunca se estaba seguro de nada. Siempre vivía uno como el pájaro en la rama, con miedo a perder lo que se tenía, con miedo a conocer el frío y el hambre. La verdad es que Frank ganaba más ahora, pero siempre estaba acatarrado y muchas veces se veía obligado a guardar cama varios días. ¿Y si se volvía un inútil? No podía contar con él, no podía contar con nada ni con nadie fuera de ella. Y lo que ella ganaba resultaba tan poca cosa. ¿Qué haría si los yanquis la despojaban de todo lo que tenía? Sí. Cada mes Scarlett enviaba la mitad de sus ganancias a Tara. Con la otra mitad amortizaba su deuda con Red y ahorraba el resto. Ningún avaro contó su oro más veces que ella. Ninguno temió tanto perderlo. No quería guardar el dinero en el banco por miedo a que quebrara o a que los yanquis confiscaran los bienes allí depositados. Siempre llevaba sobre sí en el corsé la mayor cantidad posible. Guardaba pequeños fajos de billetes por todos los rincones de la casa, bajo un ladrillo suelto, en su costurero, entre las páginas de una Biblia. A medida que pasaban las semanas, se hacía más irascible porque cada dólar que ahorraba sería un dólar más que podría perder si se producía la catástrofe. Frank, Pitty y los criados soportaban sus accesos de ira con una paciencia evangélica y, no adivinando la verdadera causa, lo atribuían al embarazo. Frank sabía que no conviene contradecir a las mujeres encinta y, reprimiendo todo su orgullo, dejaba de reprochar a su mujer que siguiera ocupándose de las herrerías y que anduviera por la calle en su estado. Su conducta le sumía en un continuo aprieto, pero tomaba su mal con paciencia. Sabía que cuando naciera su hijo, Scarlett volvería a ser la joven encantadora y dulce que le había enamorado. Pero por mucho que hiciera por suavizar su humor, seguía ella comportándose de manera tan dura que a veces Frank pensaba si no estaría endemoniada. Nadie parecía saber lo que le llevaba a conducirse de esta forma. Quería poner a toda costa sus negocios en orden antes de confinarse entre cuatro paredes. Quería edificar un sólido dique entre ella y el creciente odio de los yanquis. Necesitaba dinero, cada vez más dinero, para el caso en que el diluvio se abatiera sobre ella. El dinero la obsesionaba. Cuando pensaba en el hijo que iba a tener, no podía refrenar un sentimiento de cólera. La muerte, los impuestos y los hijos, todo ello siempre viene cuando menos falta hace. Atlanta entera se había escandalizado cuando Scarlett, una mujer, se había puesto a dirigir una cerrería, pero ahora todo el mundo estimaba que la cosa pasaba de la raya. Su falta de escrúpulos en los negocios era sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que su pobre mamá era una Robilar. Pero su manera de exhibir su embarazo en plena calle era positivamente indecorosa. Desde el momento en que podía suponerse que estaba encinta, una mujer blanca que se respetase no salía de casa, y hasta las negras que lo hacían eran excepción. La señora Merriweather declaraba llena de indignación que si Scarlett seguía así, acabaría por dar a luz un día en medio de la calle. Sin embargo, todas las críticas que le había valido su conducta anterior no eran nada en comparación con los rumores que circulaban ahora sobre ella. No solamente Scarlett hacía negocios con los yanquis, sino que daba la impresión de que esto la alegraba. La señora Merriweather y muchos otros sudistas hacían también negocios con los recién llegados del norte, pero con la sencilla diferencia de que en ellos se veía que lo hacían por verdadera necesidad y a disgusto.
Con decir que Scarlett había ido a tomar el té a casa de las esposas de unos oficiales yanquis, solo le faltaba recibir a esta gente en su casa y todos opinaban que de no ser por tía Pitty y por Frank, ya lo habría hecho. Scarlett sabía muy bien que la ciudad comadreaba, pero se le daba un comino de ello. No podía pensar en esas tonterías. Seguía sintiendo por los yanquis el mismo odio feroz que el día que habían tratado de incendiar Tara, pero sabía disimular ese odio. Sabía que para ganar dinero tenía que ponerse del lado de los yanquis y había aprendido que el mejor medio para hacerse con una clientela era halagarlos con sonrisas y frases amables. El día de mañana, cuando fuera rica y su dinero se hallara seguro, fuera del alcance de los yanquis, ya les diría exactamente lo que pensaba de ellos. Ya les enseñaría lo que los execraba y despreciaba. Qué alegría para ella. Pero entre tanto, el sentido común la obligaba a pactar con ellos. Si esto era hipocresía, tanto se le daba, que los demás de Atlanta imitaran su ejemplo. Scarlett descubrió que crearse relaciones entre los oficiales yanquis era de una facilidad extraordinaria. Desterrados en un país hostil, sentíanse solos y muchos de ellos estaban ávidos de conocer a mujeres de buena sociedad. Cuando pasaban por la calle, las señoras respetables se recogían la falda y los miraban como si fueran a escupirles en el rostro. Solamente las prostitutas y las negras les hablaban cortésmente. Ahora bien, Scarlett, aunque ejerciera una ocupación de hombre, era sin duda alguna una mujer de mundo, y los oficiales yanquis no cabían en sí de gozo cuando les dedicaba alguna amable sonrisa o cuando una llama agradable brillaba en sus ojos verdes. Con frecuencia, Scarlett paraba su carruaje para charlar con ellos, pero al mismo tiempo que en sus mejillas se marcaban unos graciosos hoyuelos, le acometía tal frenesí de asco que le costaba mucho no colmarlos de injurias. Sabía, a pesar de ello, dominarse y dábase cuenta de que manejaba a los yanquis a su antojo, como había manejado antaño a los jóvenes del sur por coquetería. Pero ahora no se trataba de coquetería. El papel que representaba era el de una mujer encantadora y elegante, llena de aflicción. Gracias a su aire digno y reservado, siempre conservaba a sus víctimas a respetuosa distancia, pero no conservaba por ellos, menos en sus modales, una gracia que encendía el corazón de los oficiales yanquis cuando pensaban en la señora Kennedy. Scarlett contaba con esta favorable predisposición de ánimo. Buen número de oficiales de la guarnición, no sabiendo cuánto tiempo permanecerían aún en Atlanta, habían hecho venir a sus mujeres y a sus hijos, y como todos los hoteles y las pensiones rebosaban de gente, se hacían construir hotelitos para su familia. Así que estaban encantados de poder comprar la madera a la simpática señora Kennedy, que tan amable estaba con ellos. Los Carpetbaggers y los Scalawags, que edificaban tan bellas casas y hoteles, todos preferían tratar con Scarlett que con los exsoldados confederados, que a pesar de su corrección, les manifestaban una frialdad peor que una enemistad declarada. Así como era joven y encantadora y sabía fingir también un aire afligido o desesperado, los yanquis estimaban que debían ayudar a una mujercita tan valerosa, que valía bastante más que su marido, y así se convertían en clientes de Scarlett y de rechazo de Frank. Y Scarlett, viendo a sus negocios ir viento en popa, pensaba que no solamente aseguraría el presente gracias al dinero de los yanquis, sino que aseguraría también el porvenir gracias a sus nuevas amistades. Scarlett constataba que era más fácil de lo que había pensado mantener sus relaciones con los yanquis conforme a sus deseos, ya que ellos parecían tener un santo terror a las damas sudistas, pero sus relaciones con sus esposas no tardaron en plantear un nuevo problema que ella no había previsto.
Scarlett no quería tratar con las mujeres yanquis. Le hubiera encantado evitar su trato, pero le era imposible. Las mujeres de los oficiales estaban bien decididas a visitarla. Ardían en deseos de entrar en un conocimiento más amplio con el sur y las mujeres del sur, y por primera vez Scarlett les ofrecía un medio de satisfacer su deseo. Las demás damas de Atlanta no sentían en modo alguno el deseo de verlas y hasta les negaban el saludo en la iglesia, así que cuando Scarlett iba por sus casas se la acogía como el Mesías. Cuando detenía su carruaje ante una casa yanqui, pregonaba al dueño desde su asiento las excelencias de su madera de construcción. La señora de la casa salía muchas veces a su encuentro para unirse a la conversación o para invitar a Scarlett a tomar una taza de té. Por mucho trabajo que le costara, Scarlett rara vez declinaba esta invitación, ya que con ello esperaba aumentar la clientela de Frank. Sin embargo, las preguntas demasiado personales de estas señoras, su parcialidad y su actitud condescendiente respecto a todo lo del sur ponía a prueba su paciencia. Convencidas de que después de la Biblia el único libro digno de crédito era La cabaña del tío Tom, las mujeres yanquis querían saber todos los detalles sobre los podencos que los sudistas tenían en sus perreras para perseguir a los esclavos fugitivos. Nunca creían a Scarlett cuando les decía que acerca de podencos nunca recordaba haber visto a su alrededor más que unos perritos mansos como corderos. Deseaban saber también cómo se las componían los colonos para marcar con hierro candente el rostro de sus esclavos, cómo les infligían el castigo del gato de 9 colas que tantas veces les ocasionaba la muerte. En fin, sentían malsana curiosidad por enterarse del concubinato de los esclavos. Desde luego, el número de niños mulatos había aumentado desde que había en Atlanta soldados yanquis. Cualquier otra mujer de Atlanta se hubiera ahogado de rabia ante tal muestra de ignorancia. Pero Scarlett lograba dominarse, encontrando que, por otra parte, tales ideas merecían más el desprecio que el odio. Después de todo, estas mujeres eran yanquis y ya se sabía lo que había que esperar de esa gente. Los insultos a su patria resbalaban, pues, sobre Scarlett y no le despertaban más que un desdén cuidadosamente disimulado. Esto duró hasta el día en que un incidente vino a reavivar los rencores de la joven, permitiéndole medir la anchura del abismo que separaba al norte del sur y la imposibilidad de tender un puente sobre él. Una tarde que regresaba a casa en su coche con tío Pedro, pasó ante una casa donde vivían hacinadas las familias de 3 oficiales en espera de que se acabaran de construir sus casas particulares con madera de Scarlett. Las 3 esposas estaban precisamente en medio de la calzada. Al divisar a Scarlett le hicieron señas de que parara y se aproximaron al coche, acogiéndola con aquellas voces suyas que siempre hacían pensar a Scarlett que a los yanquis podían perdonárseles casi todo menos el acento. Precisamente quería ver la señora Kennedy, declaró una de las señoras, una mujer delgada y alta que venía del Maine. Quería informarme sobre esta atrasada ciudad. Scarlett devoró esta injuria inferida a Atlanta con el desprecio que convenía y se esforzó en sonreír. ¿En qué puedo servirla? Brígida, mi niñera, se ha marchado a vivir de nuevo al norte. Me ha dicho que no quería seguir un día más en medio de estos negros. Y los niños van a volverme loca. Dígame, por favor, ¿cómo podré encontrar otra niñera? No sé a dónde dirigirme. No es muy difícil, contestó Scarlett sonriendo. Si encuentra usted alguna negra del campo que aún no haya sido echada a perder por la oficina de liberados, tendrá usted en ella una niñera ideal. Solo tiene que permanecer ante la verja de su jardín y dirigirse a todas las negras que pasen. Estoy segura de que
lo conseguirá. Las tres mujeres comenzaron a protestar indignadas. ¿Cree usted que voy a confiar mis hijos a una negra?, exclamó la mujer del Maine. Lo que yo quiero es una buena moza irlandesa. Temo que no encuentre usted niñeras irlandesas en Atlanta, respondió Scarlett con cierto desparpajo. Yo no he visto nunca criados blancos y no los querría en mi casa. En todo caso, añadió con un ribete de ironía, le aseguro que los negros no son caníbales y que se puede depositar en ellos toda la confianza. Santo Dios, no querría ver a ninguno bajo mi techo. Vaya una idea, dejar que una negra pusiera su mano sobre mis niños. ¡Ah, no! Scarlett pensó en las bondadosas manos gordezuelas y nudosas de mamita que tanto había penado por Elena, por ella y por Wade. ¿Con qué derecho hablaban así estas extranjeras? No sabían cuánto podía amar uno esas manos negras, hechas para calmar, para consolar, para acariciar. Es extraño oírles eso, dijo Scarlett con una rápida sonrisa. Parecen olvidar que son ustedes los que han libertado a los negros. Yo no, querida, repuso la del Maine. Nunca había visto un negro antes de venir aquí. Hace un mes y me hubiera pasado muy bien sin haberlos visto nunca. Me ponen la carne de gallina. No me inspiran la menor confianza. Desde hacía un rato, Scarlett se daba cuenta de que tío Pedro estaba por momentos más a disgusto y no hacía más que fijar la mirada en las orejas del caballo. Su atención se fijó más en él cuando la del Maine, con una carcajada, le señaló a sus compañeras. Miren ustedes el viejo negro, se hincha como un sapo. Apuesto a que es un niño mimado. Ustedes los sudistas no saben tratar a los negros. Muchas veces los miman demasiado. Pedro tragó saliva y frunció el ceño, pero permaneció impasible. Verse tratado de negro por un blanco, lo que no le había pasado nunca. Verse tratado de niño mimado, él, que tanto se había preocupado de su dignidad, que estaba tan orgulloso de ser desde hacía años el mejor sostén de la familia Hamilton. Scarlett no se atrevió a mirar a tío Pedro cara a cara, pero adivinó que su barbilla temblaba bajo el insulto asestado a su amor propio. Se sintió invadida por una ira mortal. Había escuchado con calma a las mujeres burlarse del ejército confederado, manchar la reputación de Jeff Davis, acusar a los sudistas de asesinar y de torturar a sus esclavos. Hasta habría tolerado que se pusiera en duda su virtud y su honradez si hubiera sacado provecho con esto. Pero solo de pensar que estas mujeres acababan de herir al viejo y fiel servidor con sus estúpidas observaciones, se incendió como un tonel de pólvora en el que hubiera arrojado un fósforo. Sus ojos se detuvieron en el pistolón que Pedro llevaba a la cintura y adelantó la mano. Sí, esta gentuza inculta, insolente, merecía de sobra que se los matara como un perro, pero se contuvo, apretó los dientes hasta destacar los músculos del rostro y recordó a tiempo que aún no era el momento de decir a los yanquis todo lo que pensaba de ellos. Tal vez un día les lanzara en pleno rostro la verdad, pero no ahora. Tío Pedro es de la familia, dijo con voz temblorosa. Adiós. Vámonos, Pedro. Pedro azotó tan bruscamente el caballo que el animal sorprendido se encabritó y el carruaje dio un brinco. Scarlett tuvo, sin embargo, tiempo de oír a la de May preguntar a sus amigas con perplejidad. ¿Es de su familia? ¿Creen ustedes que es posible? ¿Es tan negro? Que el diablo los lleve a todos, dijo Scarlett. Merecerían que se los echara a correazos de la superficie del globo. ¿Cuándo podré escupirles a la cara? De buena gana. Scarlett miró a Pedro y vio que una lágrima le corría por la nariz. Enseguida sus ojos se nublaron. Sintió tan inmensa ternura por el pobre negro, una pena inmensa por su humillación. Esas mujeres habían herido a tío Pedro,
Pedro, que había hecho la campaña de México con el viejo coronel Hamilton y había tenido a su amo en sus brazos cuando había muerto. Pedro, que había visto crecer a Melanie y a Charles y había velado por la inocente Pitipat, que la había protegido durante el destierro, que le había encontrado un caballo para traerla a Macon a través de un país desolado por la guerra. Y esas mujeres pretendían que no podían fiarse de un negro. Pedro, dijo Scarlett con voz condolida, poniendo su mano en el brazo del anciano cochero, me da vergüenza verte llorar. No hay que hacer caso de lo que dicen, son unas malditas yanquis. Han hablado ante mí como si fuera una bestia que no pudiera entenderlas, como si fuera un africano y no pudiera saber lo que decían, respondió tío Pedro sorbiendo las lágrimas. Y me han llamado negro, y yo nunca he sido llamado negro por un blanco, y me han llamado también niño mimado y han dicho que no podía tenerse confianza en un negro, que no podía confiar en mí. Cuando el viejo coronel iba a morir me dijo, Pedro, ocúpate de mis hijos, vela por la pobre Pitipat, me dijo, porque no tiene más eso que un mosquito, y desde entonces he velado siempre por ella. Solo un santo podría haber hecho lo que tú has hecho, le dijo Scarlett para calmarle. No sé qué hubiera sido de nosotros sin ti. Sí, amita, gracias. Usted es muy buena, amita. Ya lo sé. Y usted lo sabe también. Pero los yanquis no lo saben y no quieren saberlo. ¿Por qué se meten en sus cosas, mamita? No nos comprenden a los confederados. Scarlett no contestó porque seguía presa de la ira que no había podido dejar estallar en presencia de las señoras yanquis. El viejo cochero y ella siguieron su camino en silencio. Pedro había cesado de llorar, pero su labio inferior avanzaba de un modo cada vez más inquietante. Crecía su indignación a medida que se atenuaban los efectos del golpe recibido. Qué absurdos son esos malditos yanquis, pensó Scarlett. Esas mujeres parecían figurarse que Pedro no tenía orejas para oírlas, porque es negro. Sí, los yanquis ignoran que los negros son como niños, que hay que tratarlos con dulzura, dirigirlos, ser amables con ellos, mimarlos, reñirlos cariñosamente. Tampoco comprenden la naturaleza de las relaciones entre los negros y sus dueños, y sin embargo ellos no les impide batirse para libertarlos. Y ahora que lo han logrado, no quieren hablar de ellos más que para aterrorizar a los sudistas. No los quieren, no tienen confianza en ellos, no los comprenden y sin embargo no dejan de gritar a todos los vientos que los sudistas no saben tratarlos. ¿No tener confianza en un negro? Pues Scarlett tenía más confianza en los negros que en la mayor parte de los blancos y desde luego mucho más que en cualquier yanqui. Había en ellos una lealtad, un apego sin límites, un amor que nada podía alterar, que ninguna suma de dinero podía comprar. Scarlett pensó en los que se habían quedado en Tara en el momento de la invasión, cuando podían haber huido tan fácilmente e ir a darse buena vida bajo la protección de los yanquis. Pensó en Dilsey ayudándole a recoger el algodón, en Port desvalijando los corrales para que su familia no muriera de hambre, en Mamita acompañándola a Atlanta para protegerla. Pensó en los servidores de sus vecinos que habían permanecido fieles auxiliando a sus amas mientras los hombres estaban en guerra, ayudándoles a refugiarse en medio de los peligros, cuidando a los heridos, enterrando a los muertos, reconfortando a los afligidos, sufriendo, mendigando, robando para alimentar a familias enteras. E incluso ahora, mientras la oficina de liberados les ofrecía el oro y el moro, seguían junto a los blancos y trabajaban más duramente en tiempos de la esclavitud que en tiempos de la esclavitud. Pero los yanquis no entendían esto ni lo entenderían jamás. Pues mira, son ellos los que te han dado la libertad, dijo Scarlett muy alto. No, amita, no me han dado la libertad. Yo no quería que esos canallas me dieran la libertad, declaró Pedro con indignación.
Yo pertenezco siempre a la señorita Pitty y cuando me muera me enterrarán en el cementerio de los Hamilton donde tengo mi sitio. La señorita se va a poner cuando le diga que usted ha dejado que me insulten unas mujeres yanquis. Eso no es verdad, replicó Scarlett estupefacta. Sí, es verdad, señorita Scarlett, dijo Pedro con el labio más amenazador que nunca. Compréndalo, si usted y yo no nos hubiéramos ocupado de los yanquis, no hubieran podido insultarme. Si usted no les hubiera hablado, no habría habido peligro que me trataran como una bestia o un africano. Y además, usted no me ha defendido. ¿Cómo que no?, protestó Scarlett picada. ¿No les he dicho que eras de la familia? Eso no es defenderme, es decir la verdad. Señorita Scarlett, usted no tiene necesidad de tratar con los yanquis. Las demás señoras no lo hacen. La señorita Pitty no querría ni rozar con ellos un hilo de ropa. Y no estará contenta cuando sepa lo que me han dicho. Los reproches de Pedro eran mucho más mortificantes que todo lo que Frank, pitipado, los vecinos podrían decirle, y Scarlett, pejada, se contuvo para no sacudir al viejo cochero como a un árbol. Pedro tenía razón, pero le era insoportable oír tales reproches a un negro y sobre todo a un negro que era su servidor. No había nada más humillante para un sudista que no poder gozar del aprecio de sus criados. Un niño mimado, gruñó Pedro. Después de esto estoy seguro que la señorita Pittipat no querrá que guíe más. No, amita, no querrá. Eso ya lo veremos. Ahora cállate. Me va a doler la espalda, anunció Pedro con tono lúgubre. Ya me hace sufrir ahora, casi no puedo estar sentado. Sí, me encuentro mal. La señorita no querrá que la lleve a usted, señorita. De nada le valdrá estar en buenas relaciones con los yanquis y no estarlo con la familia. Era imposible resumir la situación en términos más precisos y Scarlett se mordió los labios presa de rabia. Sí, había obtenido la aprobación de los vencedores, pero sus parientes y amigos la criticaban. Sabía todo lo que se decía de ella y de ahí que hasta Pedro la censuraba ya, hasta el extremo de no querer más mostrarse en público a su lado. Era la gota de agua que hacía desbordar el vaso. Hasta entonces se había burlado de la opinión de la gente, pero las palabras de Pedro acababan de encender en ella un feroz rencor contra sus allegados, un odio tan fuerte como el que guardaba los mismos yanquis. ¿Por qué se meten en lo que no, en lo que hago? ¿Qué tienen que decir?, pensó. ¿Acaso imaginan que me entretiene visitar a los yanquis y trabajar sin respiro? Lo único que consiguen es hacer más ingrata mi tarea. Pero que piensen lo que quieran, me da igual. No tengo tiempo de pararme a pensar en tonterías. Sin embargo, más adelante, cuando el mundo hubiera vuelto a la calma, podría cruzarse de brazos y convertirse en una gran señora como lo había sido Elena. Entonces depondría las armas, llevaría una vida tranquila y todo el mundo la tendría en estima. ¿Qué no haría ella cuando fuese rica? Podría permitirse ser tan buena y tan amable como su madre. Pensaría en los demás y respetaría las costumbres. Ya no pasaría el día temblando de miedo. La vida le sonreiría. Tendría tiempo de jugar con sus niños, de enseñarles la lección. Se reuniría por las tardes en casa con sus amigas. Entre el frufru de sus faldas de gasa y el ritmo de los abanicos de hoja de palma serviría el té, unos bocadillos y unos pasteles exquisitos. Se pasaría horas enteras charlando y luego sería caritativa con los desdichados. Llevaría regalos a los pobres, caldos y compotas a los enfermos. Pasearía con ella en su coche a los que hubiera tenido menos suerte, como hacía su madre. Sería una verdadera mujer de mundo en el sentido sudista del término.
Entonces todos la querrían, como habían querido a Elena. Todos alabarían su buen corazón y la llamarían la caritativa señora. El placer que le causaban estas visiones del porvenir no quedaban alterados por nada. Ella no sospechaba que en el fondo no tenía el menor deseo de convertirse en una persona buena o caritativa. Deseaba tan solo que le atribuyeran estas cualidades, pero las mallas de su espíritu estaban demasiado flojas para darse cuenta de tan pequeña diferencia. Le bastaba pensar que algún día, cuando fuera rica, todo el mundo sentiría estimación por ella. Algún día sí, pero no ahora. En este momento no tenía tiempo para ser una gran dama. Pedro había juzgado bien. Tía Pitipat se enojó muchísimo y los dolores del negro tomaron tales proporciones en una sola noche que ya no volvió a conducir nunca el carruaje. Scarlett se vio obligada a conducirlo ella misma y vio llenarse de callos sus manos. Así pasó la primavera. En mayo, mes de hojas verdes y de perfumes, el buen tiempo sucedió a las frías lluvias de abril. Cada semana traía a Scarlett más molesta día tras día por su embarazo, un nuevo tributo de inquietudes y de trabajo. Sus amigos la trataban con frialdad, por el contrario, en su familia tenían cada vez más atenciones y miramientos hacia la joven. Comprendían cada vez menos lo que la hacía obrar de esa manera. En el curso de estas jornadas de angustias y luchas, solo había una persona que la comprendiera y con la que pudiera contar: Red Butler. Scarlett estaba sorprendida de ello, conociendo a Red y su genio inestable y perverso como el de un diablo recién salido del infierno. Él solía ir con frecuencia a Nueva Orleans sin explicar nunca las razones de sus misteriosos viajes. Pero Scarlett estaba persuadida, no sin experimentar ciertos celos, de que iba a ver a una mujer o tal vez a varias. Sin embargo, desde que tío Pedro se negó a conducir, Red pasaba cada vez más tiempo en Atlanta. Cuando estaba en la ciudad, pasaba la mayor parte del tiempo o en un garito situado encima del café La Hermosa de Hoy o en el bar de Bella Watling, bebiendo con los Yankees y los Carpetbaggers, más ricos y haciendo negocios redondos, lo que le hacía más antipático a los de la ciudad que sus mismos compañeros de mesa. Ya no iba por casa de tía Pitipat, sin duda por consideración hacia los sentimientos de Frank y de la solterona, que se hubiera ofendido recibiendo la visita de un hombre, estando Scarlett, entre paréntesis, tan adelantada ya, en estado interesante. Pero apenas pasaba días sin que se encontrara casualmente con Scarlett. Cuando ella lo veía aproximarse a caballo a su coche, mientras seguía las carreteras desiertas que la conducían a una u otra de las herrerías, Red se paraba siempre para hablarle y a veces ataba su caballo al coche y cogía las riendas él mismo. En aquella época Scarlett se fatigaba más de lo que quería admitir y siempre agradecía a Red que guiara en vez de ella. Tenía mucho cuidado de despedirse antes de entrar en la ciudad, pero Atlanta entera estaba al corriente de sus encuentros y las malas lenguas se daban el gusto de señalar este nuevo ultraje de Scarlett a las conveniencias. Scarlett se preguntaba de vez en cuando si tales encuentros se debían solamente al azar. Cada vez eran más frecuentes a medida que las semanas pasaban y que se multiplicaban los atentados cometidos por los negros. Pero ¿por qué elegía precisamente el momento que menos le favorecía para buscar su compañía? ¿Qué se proponía? ¿Una aventura? No era posible. ¿Le habría pasado siquiera por la cabeza? Scarlett comenzó a dudar. Hacía meses que no le había gastado la menor broma sobre la lamentable escena que había tenido lugar entre los dos en la prisión yankee. Nunca hablaba de Ashley ni del amor que le tenía. Ya no hacía observaciones groseras sobre el deseo que le inspiraba. Pensando que valía más no buscar tres pies al gato, no tardó en aclarar la razón de sus frecuentes encuentros. Por otra parte, había llegado a la conclusión de que Red
No tenía gran cosa que hacer fuera del juego y no conociendo a demasiadas personas interesantes en Atlanta, buscaba únicamente su compañía para charlar con una persona simpática. Cualesquiera que fuesen los motivos de Red, Scarlett estaba encantada de verlo tan frecuentemente. Él la escuchaba quejarse de un cliente que no le pagaba o de uno bueno que había perdido, de las estafas del señor Johnson o de la incompetencia de Hugh. La felicitaba por sus méritos mientras Frank se contentaba con una sonrisa indulgente y Pat exclama: «Dios mío», con aire desesperado, aunque él se excusaba diciendo que no le había rendido ningún buen servicio. Estaba persuadida de que muchas veces le hacía realizar buenas operaciones, ya que conocía íntimamente a todos los yankees y carpetbaggers adinerados. Sabía a qué atenerse y no se confiaba, pero cada vez que le veía surgir de un camino arbolado montado en un gran caballo negro, se ponía de buen humor. Cuando tras coger las riendas del coche le soltaba alguna impertinencia, se sentía rejuvenecida, y a pesar de sus preocupaciones y de su abultada figura, tenía la impresión de ser otra vez una mujer seductora. Le decía casi todo lo que le venía a la imaginación sin cuidarse de disimular su verdadera opinión y no evitaba nunca hablar de cualquier tema, como hacía con Frank o hasta con Ashley. Claro que en sus conversaciones con Ashley había tantas cosas que el honor impedía revelar. Era agradable tener un amigo como Red. Ahora que él había decidido por lo que fuera entenderse tan bien con ella. Sí, era muy agradable, muy tranquilizador. Tenía ya tan pocos amigos. Red, le preguntó con vehemencia, poco tiempo después del ultimátum de tío Pedro: ¿por qué esta gente de la ciudad me trata mal y habla tanto de mí? Entre los carpetbaggers y yo no tienen otro tema de conversación. Nada malo he hecho y si no lo ha hecho usted es porque no se le ha presentado ocasión. Se deben dar cuenta de eso. Y ¿quiere usted hablar en serio? Me da una rabia todo esto. Solo he querido ganar algún dinero y... Sí, ha querido ser distinta de las demás señoras y a fe mía que lo ha logrado. Ya le he dicho que la sociedad no quiere que nadie se destaque. Es el único pecado que no perdona. Desdichado del que es diferente de los demás. Y además, Scarlett, el simple hecho de que su cerrería le vaya bien es una injuria para todo hombre que ve sus negocios de capa caída. Recuerde usted que una mujer bien educada debe estarse en su casita sin saber lo que ocurre por ese mundo brutal de los hombres de negocios. Pero si me hubiera quedado en casa hace mucho tiempo que tal vez no tendría casa. A pesar de todo, Scarlett, debería usted haberse quedado en casa dejándose morir de hambre elegantemente y con orgullo. A otro perro con ese hueso. Mire usted, por ejemplo, a la señora Merriweather. Vende pasteles a los yankees, lo que aún es peor que dirigir una cerrería. La señora Elsing hace trabajos de costura y tiene gente en pensión. Fanny pinta unas cosas horrorosas en porcelana que a nadie le gustan, pero que todos compran para ayudarla. Y... no es lo mismo, amiga mía. Todas esas señoras no ganan dinero y por consiguiente no hieren el orgullo sudista de los hombres de su alrededor. Estos pueden decir siempre: pobrecillas, cómo se afanan. Más vale dejarlas que crean que sirven para algo. Además, esas señoras que dice usted no se alegran en modo alguno de tener que trabajar. Ya tienen buen cuidado en hacer saber que solo trabajan en espera del día que vengan a descargarlas de un peso que no está hecho para sus frágiles hombros. Por eso se apiadan todos de su suerte. Y a usted, al contrario, se le ve que está encantada con el trabajo y no parece hallarse muy dispuesta a dejar que un hombre la sustituya.
¿Cómo quiere usted que le tengan lástima? Atlanta no la perdonará jamás. Es tan agradable apiadarse de la gente. Ya veo que no puede usted decir nada en serio. ¿No ha oído usted nunca ese refrán oriental? Los perros ladran, pero la caravana sigue su camino. Deje que ladren, Scarlett. Temo que nadie puede detener su caravana. ¿Pero por qué me reprochan que gane algún dinero? No puede usted tenerlo todo. Siga usted ganando dinero igual que un hombre y encontrando rostros fríos por donde vaya. O bien, conviértase en una mujer pobre y encantadora y tendrá un montón de amigos. Me parece que usted ya ha elegido. No quiero ser pobre, se apresuró a declarar Scarlett. Pero he escogido bien, ¿no es verdad? Sí, el dinero es para usted lo primero. Exacto. Me importa más que cualquier otra cosa. En estas condiciones no se ha engañado usted. Ahora que su elección comporta una sanción, como la mayoría de las cosas que a usted le gustan, la soledad. Scarlett calló un instante para reflexionar. Tenía razón Red. Se encontraba un poco sola, le faltaba una compañía femenina. Durante la guerra solía desahogarse con Elena en los momentos de mal humor. Después de morir Elena tuvo a Melanie, aunque ella y Melanie no tuvieran otra cosa en común que la dura labor de Tara, pero ahora no tenía a nadie, pues tía Pitipat no servía para nada más que para comadrear. Me parece, empezó Scarlett con voz vacilante, que siempre me ha faltado una compañía femenina. No hay nada como mis ocupaciones para atraerme la antipatía de las mujeres de Atlanta. Nunca me han querido. Fuera de mi madre, ninguna mujer me ha tenido verdadero afecto, ni mis hermanas siquiera. No sé de qué dependerá, pero incluso antes de la guerra, incluso antes de casarme con Carlos, las mujeres no encontraban bien nada de lo que yo hacía. ¿Se olvida usted de la señora Wilkes?, la interrumpió Red con la mirada chismeante de malicia. Siempre la ha defendido ante todos y contra todo y seguirá haciéndolo a menos que no cometa usted un crimen. Ha llegado a aprobar uno que he cometido, se dijo Scarlett interiormente. Bah, Melanie, añadió en voz alta con una risa de desprecio. No me hace mucho honor que haya sido la única en encontrar bien lo que hacía. No tiene más eso que un chorlito. No sabe lo que es sentido común. Enmudeció de pronto turbada. Si supiera lo que es sentido común, no encontraría también muchas cosas, terminó Red. Usted sabe más que yo en este capítulo. Oh, malditos sean usted y sus groserías. No vale la pena tomarla en cuenta en esa injustificada salida. Continuemos. Métase en esto en la cesera. Si continúa siendo diferente a las otras, se la arrinconará no solo por las personas de su edad, sino por la generación de sus padres y lo mismo por la de sus hijos. Nunca la entenderán y les chocará todo lo que haga. Sin embargo, sus abuelos hubieran estado sin duda orgullosos de usted y habrían dicho: no puede negar la sangre. En cuanto a sus nietos, suspirarán de envidia y dirán: ha debido ser cosa seria la abuela, y naturalmente querrán imitarla. Scarlett se echó a reír de buena gana. A veces está usted en el clavo, Red. Mire, mi abuela Robilar, cuando me portaba mal, mamá me lo decía y me metía miedo. Iba más tiesa que un palo y le aseguro que no gastaba bromas. Y ya ve usted, se casó 3 veces y un montón de hombres se batieron por ella. Se ponía colorete, llevaba unos vestidos hasta allá descotados y debajo de ellos no se ponía gran cosa, vaya.
y a usted se le caía la baba de admiración y no pensaba más que en imitarla. Pues yo por parte de los Butler he tenido un abuelo que era pirata y que hacía sufrir a la gente el tormento de la tabla. No se pararía en barra sin duda, pues era un medio de arramblar con dinero. En todo caso, debió ganar suficiente ya que dejó una bonita fortuna a mi padre. En la familia siempre hemos tenido mucho cuidado en llamarle el navegante. Lo mataron en el curso de una riña en una taberna bastante antes de que yo naciera. No tengo por qué decirle que su muerte fue un gran alivio para sus hijos, pues el caballero andaba casi siempre borracho y cuando le daba por hablar se ponía a evocar recuerdos que ponían a sus oyentes los cabellos de punta. Pero yo le he admirado mucho y he puesto bastante más empeño en imitarle que en imitar a mi padre. Mi padre, ya comprenderá usted, es una persona encantadora, llena de principios religiosos y de principios simplemente. Ya me entiende usted. Estoy convencido, Scarlett, de que sus hijos no aprobarán su conducta del mismo modo que la señora Merriweather, la señora Elsie y sus retoños. Sus hijos serán probablemente unos seres dulces, tranquilos, como lo son en general los de los que tienen un carácter de temple. Y lo peor que puede pasarles es que usted, igual que las demás madres, quiera a toda costa evitarles las pruebas que ha pasado usted. No les hará provecho. Las pruebas, la adversidad, forman a la gente o la destrozan. Así que tendrá que esperar a contar con la aprobación de sus nietos. No sé a quién se parecerán nuestros nietos. ¿Qué ha querido decir usted con eso de nuestros nietos? ¿Que usted y yo tendremos nietos comunes? Vaya, señora Kennedy. Scarlett se dio cuenta de su desliz verbal y enrojeció. Sin embargo, su vergüenza provenía sobre todo de que su chanza le había recordado bruscamente la realidad. Había olvidado que estaba embarazada. Ni ella ni Red habían hecho la más mínima alusión a su estado. En su compañía siempre había tenido cuidado de mantener su abrigo recogido con las manos, hasta en los días más calurosos, diciéndose que así nada podía advertirse. Pero ahora, la rabia de pensar que estaba encinta y que Red lo sabía, tal vez le daba verdadero vértigo. Bájese del coche desvergonzado, le dijo con voz temblorosa. No lo haré, respondió Red sin perder la calma. Va a oscurecer antes de que llegue a casa y me han dicho que una nueva colonia de negros ha venido a instalarse por aquí, en chozas y tiendas de campaña. Unos negros poco recomendables a lo que parece. No veo qué interés tiene usted en dar ocasión a los exaltados afiliados del Ku Klux Klan para ponerse sus atavíos nocturnos e irse a dar una vuelta. Baje usted, gritó Scarlett, tratando de arrebatarle las riendas, pero en aquel momento sintió que le daban náuseas. Red paró enseguida el caballo, alargó 2 pañuelos limpios a Scarlett y le sostuvo la cabeza mientras se inclinaba fuera del coche. Durante algunos instantes tuvo la impresión de que el sol poniente, cuyos oblicuos rayos jugaban a través de las hojas nuevas, zozobraba en un torbellino de colores verde y oro. Cuando le pasó el malestar, hundió el rostro en sus manos y se echó a llorar. No solamente acababa de vomitar delante de un hombre, lo que para una mujer era la peor humillación, sino que al mismo tiempo le había dado una prueba de su embarazo. Le pareció que ya nunca osaría mirar a Red cara a cara. Pensar que esto le había ocurrido precisamente delante de él, de ese Red que no tenía respeto por ninguna mujer. Mientras seguía sollozando, esperaba que él le soltara una de sus bromas groseras que no podría olvidar. No se haga la tonta, dijo Red tranquilamente. Es demasiado necio llorar de vergüenza. Vamos, Scarlett, ya no es usted una niña.
¿Cree usted acaso que estoy ciego? Ya sé que está usted encinta. Oh, exclamó Scarlett horrorizada, apretando las manos contra su rostro y poniéndose colorada. Esta palabra la aterrorizaba. Frank evitaba siempre hablarle de, entre comillas, su estado. Gerald había encontrado una fórmula llena de tacto para definir aquello, y de una mujer encinta decía que estaba en familia, entre comillas. Y en general todas las señoras llamaban a esto tener dificultades, entre comillas. Es un poco simplista imaginarse que baste con taparse con el abrigo para que uno no se dé cuenta de nada. Pero Scarlett sí lo sabía perfectamente. ¿Por qué entonces? Red cayó bruscamente. Después tomó las riendas y con un chasquido puso en marcha el caballo. Por último se puso a hablar con voz monótona, que no era desagradable al oído de Scarlett, y poco a poco el terroso rostro de la joven recuperó su color. No creía que fuera capaz de molestarse hasta ese punto, Scarlett. Creía que era una persona razonable y me he engañado. No sabía que era usted tan tímida. Bien, temo no haber estado muy galante. Ya sé que no soy galante, puesto que la vista de una mujer embarazada no me molesta lo más mínimo. Creo que no hay razón para no tratarlas como a seres normales, y no veo por qué mis ojos pueden mirar al cielo o a la tierra o lo que sea y no podrían detenerse en un vientre. Tampoco veo por qué tengo que lanzarles esas miradas furtivas de reojo que siempre me han parecido el colmo de la indecencia. Sí, ¿por qué todas esas gazmoñerías? Es un estado perfectamente normal. En ese aspecto los europeos son mucho más inteligentes que nosotros. Ellos felicitan a las futuras madres. No recomendaría a nadie llegar a ese extremo tal vez, pero en fin, es una actitud más sensata que fingir ignorar la cosa. Repito que se trata de un estado normal y que las mujeres deberían estar orgullosas en vez de encerrarse tras de sus puertas como si hubieran cometido un crimen. ¿Orgullosas?, exclamó Scarlett con voz ahogada. ¿Orgullosas? ¿Así que no está usted orgullosa de tener un hijo? Oh, no, por Dios, me dan horror los niños. ¿Quiere usted decir los niños de Frank? No, los niños de cualquiera. Durante un instante, Scarlett se indignó contra sí misma por este nuevo horror de expresión. Pero Red siguió hablando tranquilamente como si nada hubiera notado. En esto no nos parecemos. Me gustan mucho los niños. ¿Le gustan a usted?, exclamó Scarlett, tan sorprendida por esta confesión que olvidó su disgusto. ¡Qué gran mentiroso! Pues sí, me gustan los niños, hasta que empiezan a crecer y se ponen a pensar y a mentir como los mayores. En fin, hasta que se mancha su alma. No es nada nuevo para usted. Ya sabe usted cuánto quiero a Wade Hampton, a pesar de que no es lo que debiera. Es verdad, pensó Scarlett con aire ensimismado. Diríase que le gusta jugar con Wade. Le hace muchos regalos. Y ahora que hemos aclarado esta espinosa cuestión y que admite usted que va a ser madre en un porvenir no tan lejano, voy a decirle algo que quería comunicarle hace varias semanas. Se trata de dos cosas. La primera es que hace usted mal en ir por ahí sola. Es peligroso. Y usted lo sabe, no es menester que se lo diga. Se lo han dicho 1000 veces. Si personalmente le es a usted igual ser violada, debe al menos considerar las consecuencias que ello le traería. Su obstinación la expone a ponerse en una situación tal que sus heroicos conciudadanos se vean en el caso de vengarla colgando a algunos negros. Y naturalmente los yanquis tomarán cartas en el asunto y acabarán por colgar a su vez a alguno de sus buenos amigos.
Nunca se le ha ocurrido pensar que una de las razones por las que las señoras de Atlanta no la estiman es porque su conducta constituye una amenaza para sus hijos y sus maridos. Además, si el Ku Klux Klan sigue ocupándose de los negros, los yanquis van a apretarle las tuercas a Atlanta tan bonitamente que Sherman dará la impresión de haber sido un angelito a su lado. Sé bien lo que me digo porque conozco de pe a pa a los yanquis. Por triste que resulte, me consideran como uno de los suyos y no tienen pelos en la lengua para hablar en mi presencia. Están decididos a hacer desaparecer el Ku Klux Klan, aunque necesiten prender fuego a la ciudad de arriba abajo y colgar a un hombre de cada 10. No le convendría eso. Saldría usted perdiendo en todos los órdenes, le costaría su dinero y luego que no se sabe nunca cuándo terminan las cosas que empiezan. Confiscaciones, aumento de los impuestos, multas a las mujeres sospechosas. Les he oído sugerir todas estas medidas. El Ku Klux Klan, ¿conoce usted a la gente que forma parte de él? Es que Tommy Wellborn o Hugo. Red se encogió de hombros con impaciencia. ¿Cómo voy a saberlo? Yo soy un renegado, un cualquier cosa, un Scalawag. ¿Soy acaso alguien para saber estas cosas? Pero conozco gentes que son sospechosas a los yanquis. A la menor bromita les va la piel en ello, ya lo sabe. Ya sé que usted puede que le tenga sin cuidado ver al vecino ir a la horca, pero creo que no le haría gracia perder sus 2 herrerías. Ya veo en su aire obstinado que no da crédito a más palabras y que me oye como quien oye llover. Me contentaré pues con decirle esto. Tome usted esta pistola y téngala siempre a mano. Y cuando esté en Atlanta ya sabré yo arreglármelas para acompañarla en sus caminatas. Entonces, Red, es que usted, para protegerme, sí, querida, sí, para protegerla, ya conoce usted de sobra mi espíritu caballeresco. La llamita burlona se puso a chispear en sus ojos y su rostro perdió toda su gravedad. ¿Y por qué esto? A causa del profundo amor que le profeso, señora Kennedy. Sí, la adoro. No como ni bebo por su causa, pero como soy una persona decente, igual que el señor Wilkes, no le he dicho nada. Ay, es usted la mujer de Frank, y el honor me ha impedido hablarle. Pero lo mismo que el honor del señor Wilkes vacila a veces, también el mío vacila en este momento, y le revelo mi secreta pasión y mi... Por el amor de Dios, cállese, le interrumpió irritada Scarlett, que lo que menos deseaba era que la conversación recayera sobre Ashley y sobre su honor. ¿Qué tenía que decirme? ¿Cómo? ¿Cambia usted de conversación en el momento en que le abro mi destrozado corazón desbordante de amor? Perfectamente. He aquí de qué se trata. Se apagó su maliciosa mirada y su rostro volvió a adquirir su aspecto serio. Debería tener cuidado con su caballo. Es muy indómito y tiene una boca de hierro. Le cansa conducirlo, ¿eh? Vea, si le da por desbocarse, no podrá usted sujetarlo. Si la tira a la cuneta, puede matar a su bebé y a usted para colmo. Debería pasarle el bocado lo más fuerte posible, a menos que permita usted que se lo cambie por un caballo más manso. Scarlett le miró y ante su aspecto sereno y dulce, su irritación desvanecióse, como se había desvanecido su confusión después de que le había hablado de su embarazo. Red había encontrado el medio de tranquilizarla en un momento en que hubiera deseado morir y ahora volvía a dar una nueva prueba de gentileza. Sintió un impulso de gratitud hacia Red y se preguntó por qué no sería siempre así. Sí, es duro de conducir este caballo, afirmó con dulzura. A veces me duelen los brazos toda la noche, a fuerza de haber tirado de las riendas. Bien, haga usted lo que quiera, Red, y muchas gracias.
Los ojos de Butler relampaguearon maliciosos. Caramba, caramba, qué encantador y femenino. Qué pronto han cambiado sus aires autoritarios. Basta con conocerla para volverla suave como un guante, declaró Red. Scarlett frunció las cejas y volvió a encolerizarse. Esta vez va a hacerme el favor de bajarse si no quiere que le dé un latigazo. No sé por qué lo soporto. ¿Por qué trato de ser cortés con usted? Es usted un hombre sin educación y sin moral. Es usted un... Bien, ya se está usted bajando. No tengo ganas de broma. Mas cuando él puso pie en tierra y desató su caballo de la trasera del coche, cuando permaneció quieto en medio de la carretera iluminada por el sol poniente y ensayó su más fina sonrisa, Scarlett perdió su aire serio y le devolvió la sonrisa mientras el coche se alejaba. Sí, Red era un grosero, pero era también hábil y valía más no tener con él ningún roce. No se sabe nunca si el arma inofensiva que se le ponía en la mano en un momento de descuido iría a transformarse en una espada de filo más fino. Pero después de todo era interesante. Su conversación producía el efecto de una copa de coñac bebida a escondidas. Los últimos meses Scarlett había tomado el gusto al coñac. Cuando regresaba a casa por la tarde, mojada por la lluvia, derrengada por una larga caminata en carruaje, solo la idea de su botella encerrada en el cajón de su buró le daba ánimos. El doctor Mead no había pensado en decirle que una mujer encinta no debía beber, porque nunca podía haberle pasado por la cabeza la idea de que una mujer de su clase pudiera beber otra cosa que vino de moras. Las mujeres tenían derecho a tomar una copa de champaña en una boda o en un toddy bien calentito cuando estaban en cama con un catarro. Evidentemente había desdichadas que bebían lo mismo que había locas que se divorciaban o que pensaban, como la señorita Susana B. Anthony, que las mujeres debían votar. Sin embargo, a pesar de la idea de que Scarlett pudiera tener, el doctor Mead jamás había pensado que pudiera entregarse a la bebida. Scarlett se había dado cuenta de que un buen vaso de coñac antes de comer le procuraba un gran bienestar, y siempre le quedaba el recurso de masticar unos granos de café o de hacer gárgaras con colonia para que le desapareciera el mal aliento. ¿Por qué la gente andaba con tanto cuento a propósito de las mujeres que bebían mientras los hombres podían embriagarse tranquilamente si les venía en gana? A veces, cuando Frank roncaba a su lado y el sueño le huía y daba vueltas en el lecho pensando en Ashley, en Tara, viendo levantarse ante ella el espectro de los yanquis o de la pobreza, se decía que sin la botella de coñac se habría ya vuelto loca hacía tiempo. Y cuando el calor bienhechor y familiar corría por sus venas, todas sus penas se disipaban poco a poco. A las 3 copas siempre le quedaba el recurso de decirse: ya pensaré en estas cosas mañana, cuando tenga fuerzas para soportarlas. Pero ciertas noches ni siquiera el coñac conseguía calmar el dolor que le oprimía el corazón, dolor más fuerte aún que el temor de perder sus serrerías, el pesar de no ver Tara más. Atlanta, con su animación, sus edificios modernos, sus rostros extraños, sus calles estrechas atestadas de caballos, coches y una multitud atareada, parecía a veces hacerle olvidar el mal que le devoraba. Le gustaba Atlanta, pero volver a la paz exquisita, a la paz pastoral de Tara, a los campos rojizos bordeados de pinos oscuros. Volver a Tara y vivir allí como fuera, estar cerca de Ashley, volver a verlo, oírle hablar, estar sostenida por la conciencia de su amor. Cada carta de Melanie diciéndole que todos seguían bien, la menor palabra de Will dándole cuenta de la marcha de la labor y de la siembra o del estado del algodón, reavivaba su deseo de volver allí. Iré a Tara en junio. Después de esta fecha ya no podré vivir aquí. Iré a pasar 2 meses en mi casa. Y a este pensamiento su corazón latía de contento. Y en efecto,
volvió a su casa en junio, pero no de la manera que había pensado, sino porque a comienzos de aquel mes un breve mensaje de Will le hizo saber la muerte de Gerald. Fin del capítulo 38.